Los maid cafés es una de las partes más complejas de comprender. La explicación no es compleja, pero sí es difícil el entenderlo, especialmente para gentes mayores, para personas que no están tan adentradas a la cultura japonesa. Hoy voy a tratar de explicarles lo que es los servicios de sirvientas. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿cómo es? ¿De qué trata el servicio? En primer lugar, es como una especie de bar, restaurante, café, en el que te atienden chicas que van vestidas muy elegantes, muy bonitas, muy coloridas, de estilo sirvientas. Y estas chicas tienen como una especie de rol de juego, ¿no? Que vendría a ser en el que uno llega y es como el amo de la casa y las chicas son las sirvientas, ¿no? Como las mucamas. Ese es el juego del rol, digamos. El hecho es que las chicas tienen como una especie de actitud media animesca, ¿no? Como que hablan y se comportan como si fuesen personajes de anime. Por eso esto nació como un servicio para otakus, por lo menos el target eran los otakus. Y bueno, el hecho es que uno llega y lo primero que te dicen las chicas es bienvenido a casa, amo. Lo que pasa es que ahí es una parte que choca mucho a la gente cuando se dice la palabra amo. En sí la palabra que se usa es Goshujin-sama. Goshujin-sama vendría a ser el término como decir el dueño de la casa, el gran dueño de la casa, ¿no? No es tanto como master, que muchos, bueno, para darle una traducción, las chicas que atienden inglés le dicen master, ¿no? Para que puedan entender. Y uno cuando llega, nada, las chicas vienen, te sirven tragos, pero hay que tener una cosa en cuenta. Las chicas no son damas de compañía. No hay que confundirlo con los servicios de hostes, los kyabakura, que son bares con sofás en el que uno se sienta y una chica te acompaña y te sirve el trago y está constantemente haciéndote charla. No es así. Ellas cumplen el rol de sirvientas y sí, te pueden charlar un poco, pero el hecho es que no hay, como en algunos hostels club, que es una chica por cliente, sino que es una chica atendiendo a varios clientes. En sí, vienen, te charlan un ratito, cuando te traen la bebida te hacen como una especie de mini acto bastante infantil, digamos, que hacen, por ejemplo, algunos juegos en el que hay que agitar un trago. Bueno, tenés que vos repetir con ellas un cantito de chaca chaca, chuicu chuicu. Y o si no, también hacer también poses de corazones y hacer de cuenta que le estás tirando rayos de amor a la comida, porque así la comida va a ser más rica. O lo típico es pedir un omurice, que es un omelette con arroz, y con ketchup le hacen un dibujo que vos elijas a la comida, o a veces al café con caramelo le ponen dibujo. O sea, es todos juegos bastante infantiles, ¿no? Y entre eso hay charlas, pero no estás constantemente con una maid al lado. En sí son las meseras nomás. Y para poder marcar un poco mejor la diferencia entre lo que es un hostess club y un maid café, es que bueno, en los hostess club las chicas a veces te pueden pedir de intercambiar contacto, como el Line, que es el WhatsApp de acá, o bueno, que están constantemente al lado tuyo, que hay mucho coqueteo adulto, hay charlas más pícaras. En cambio en el maid café no hay contacto físico en lo absoluto, no se puede, está prohibido pedirle el contacto personal a las chicas. El único público que tienen son, por ejemplo, cuenta de Twitter de la maid, pero con el nombre del maid café, o sea, no es su cuenta de Twitter personal, no es la privada. En los maid café por ahí lo que se puede hacer es algún pequeño juego de mesa corto también, o sea, o jugar piedra, papel o tijera, así, cosas muy básicas, muy infantiles. Y esto es una parte que le hace mucho ruido a algunas personas, que hay algunos grandes maid cafés, como por ejemplo uno muy famoso como el que es el @home, que es uno de los primeros y más famosos maid café de Akihabara, cuna de los maid café, es que cuando uno entra en un mundo de que todos tienen 17 años. Las chicas dicen que todas tienen 17 años y están en los eternos 17. El amo
tal vez pueda considerárselo mayor, pero hay tragos que dice que si uno lo toma va a entrar a los eternos 17 años. Y eso es algo que le hace mucho ruido a la gente, porque ahí es cuando algunas mentes ya empiezan a trabajar diferente. Hay gente que conozco que ha ido ahí y como que ya ha empezado a decir, pero las chicas son menores. Pueden serlo como puede que no, porque dicen que no, las chicas no deberían estar haciendo ese trabajo. Es muy denigrante. ¿Por qué la chica es como trabajando como sirvienta y el cliente que sea un amo es muy machista? Digo, sinceramente, y esto es una opinión personal, creo que es más machista decirle a las chicas qué pueden hacer y qué no, y además especialmente en un trabajo no sexualizado donde todo es muy inocente, muy infantil, muy controlado. Pero el problema es que hay muchas personas que tienen la mente muy podrida, porque el japonés que busca un servicio más pícaro, hay muchos servicios pícaros en Japón, porque Japón es uno de los reyes de los servicios pícaros. Por lo tanto, lo que se busca en los maid café es algo que sinceramente ni yo termino de comprenderlo del todo. Pero bueno, vamos al caso. Las chicas, ¿son menores o no son menores? En sí, si son chicas de preparatoria, desde los 15 años pueden trabajar, trabajos de medio tiempo. Y si son lugares donde sirven alcohol, necesita aprobación de los padres. Los maid café sirven alcohol, por lo tanto, si hay menores, lo puede haber con aprobación. Ahora, la realidad es que la mayoría son mayores de edad, más bien universitarias. Se dice que más o menos la franja de edad promedio es de 17 a 25 años. Pero, por ejemplo, lo que es @home, que tiene creo que sería la chica maid más famosa de todo Japón, creo que diría incluso, porque es el maid café más famoso de Akihabara, y tienen a la maid más famosa que tiene ya creo que más de 15 años trabajando en ese maid café, así que tiene que tener por lo menos 35 años mínimo. Y la chica se la ve muy bien. Porque vamos al caso. Esto también puede confundir mucho a las personas porque el extranjero que no está tan acostumbrado va a ver a las maids y va a pensar que son todas menores de edad, que son niñas. Pero la realidad es que el japonés está un poco más acostumbrado a cómo es las mujeres, cómo son las mujeres japonesas. El hecho es que tranquilamente puede tener 25 años, pero solo que bueno, parecer de 15, y más como tienen este rol de que como hacer de que tienen 17 años, que como que son un personaje de anime, y eso más infantil se las puede ver aún, ¿no? Esa es la parte más confusa, digamos. Pero en su mayoría sí, son mayores de edad. Este, por ejemplo, es el At Home, que es el maid café más popular entre gente que conoce los maid cafés. Esta chica es, por ejemplo, la famosa Hitomi, que tiene 15 años trabajando en este maid café. Después hay esta My Dreaming, que es el más popular, digamos, para extranjeros, ¿no? Porque es el que tiene varias sucursales y están bastante más preparados para recibir clientes extranjeros. Después hay otros que parece que todo es maid café, pero en realidad lo que está muy mezclado con los maid cafés son los concept café, que se le dicen cos café, que ya son chicas que se visten de otras temáticas, por ejemplo, vestido chino, vestido de algún tipo de cosplay específico, pero que no es de sirvienta. Como que parece que son maid café, pero en realidad no lo son, porque el maid café en sí tiene todas las características que ya mencionamos, que no se puede, que no hay coqueteo, que no hay mucho juego adulto, que no se puede intercambiar ciertas informaciones y estas cosas. Pero los concept café ya como que son más libres, como que ya las reglas las pone el dueño a gusto. Y son lugares donde por ahí las chicas por ahí pueden coquetear. Hay un tipo maid café, que sí es maid café, pero porque las chicas a veces están vestidas de maid, pero como que es conocido por que hay más coqueteo, un poco más adulto tal vez, la charla es más pícara tal vez. Todo lo que es concept café, ahí ya es todo un mundo. Puedes encontrar lugares muy bien decorados, lugares muy feos, chicas que pueden hablar de todo, chicas que no, pero sí todo se queda dentro de lo que es entretenimiento
no tan adulto, ¿no? Digamos, dentro de lo que es el mundo inocente, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué las chicas trabajarían en estos lugares? Porque en sí el sueldo no es gran cosa. Por hora se paga entre 1.000 a 1.600 yenes, o sea, aproximadamente unos $10 la hora. No hay mucha diferencia con lo que una chica podría ganar en una taberna común y corriente, o incluso a veces hasta trabajar en un convini, en un 7-Eleven, no cambia tanto. Lo que pasa es que son trabajos en el que las chicas son muy chicas, son muy femeninas. Y el tema es que son muchas las chicas que les gusta ser femeninas. Si ustedes vieran cómo es Japón, cómo se visten las mujeres son muy femeninas. Y es un trabajo en el que las chicas se sienten muy bonitas. Es un trabajo en el que ayuda mucho a la autoestima de algunas personas, porque son clientes que van con una sonrisa a que las reciban. Las chicas son vistas como, si bien el juego del rol, si bien la chica es sirvienta, nadie trata a las chicas como sirvientas, todo lo contrario, las idolatran en cierta forma. Es que también el trabajo de Maid Café está un poquito mezclado con lo que es la cultura del idol, que son chicas que, bueno, esto ya es para un tema completamente aparte, pero las idol vendrían a ser las chicas amateurs cantantes que se visten más o menos como con un estilo de las maids, un estilo así bien kawaii, muy cute, y está muy relacionado con eso. Es más, algunas chicas dicen que por ahí, no sé, tienen 25 años y dicen, yo quería ser idol, pero me di cuenta muy tarde, porque normalmente las idols comienzan antes de los 18 o recién entrando a los 20 como mucho. Suelen ser muy, muy, muy jovencitas las idols. Y por lo tanto dicen que por ahí eligen lo más cercano, que es trabajar de maid, ¿no? Ahora, los que saben, por ejemplo, yo he mencionado en videos anteriores de que está completamente prohibido agarrar clientes de la calle de forma directa. Pero se ven muchas de estas chicas trabajando en la calle así como ofreciendo. El hecho es que en la calle, sí, es así, no se puede cazar clientela. Salir a la calle y ofrecer servicios de bar, taberna, lo que sea, en la calle no se puede, es un delito. Pero lo que están haciendo las chicas en realidad es diferente. Están repartiendo folletos y promocionando, pero no detienen a las personas para recibir clientela. Algunas lo puede hacer de forma sutil, pero no lo hacen mucho. No sé, de lo que venimos caminando, qué tanto las chicas se habrán dado cuenta que estamos pasando con cámara y se taparon la cara. El hecho es que uno no puede pedirle fotos en la calle a las chicas. ¿Por qué? Porque uno de los negocios más grandes que tienen los maid cafés es que a las chicas no se les puede sacar foto con tu cámara, sino que puedes ir al maid café, al lugar, al negocio, consumir y comprar una foto Polaroid con ellas, que son fotos foto instantánea, del cual una vez impreso las chicas le ponen con marcadores de colores, le ponen corazoncitos, dibujitos, cosas bueno, muy de chico de escuela, ¿no? Cosas de niños, muy infantil es el juego, ¿no? Y eso te lo llevas como recuerdo. Yo recuerdo la primera vez que entré a un maid café, recuerdo haber visto grupos de chicos que estaban en el maid café y tenían una carpeta, un álbum de fotos lleno de fotos Polaroid con las chicas. Que es ahí a donde quiero ir el próximo tema, es qué clase de clientes van a estos lugares. A ver, la cultura del maid café creció mucho en los últimos años. Al principio era muy enfocado a lo que era otakus, y el hecho es que sí, era un poquito para inadaptados sociales, podría decir de alguna forma. Para personas que no pueden ir a un hostess club común y corriente porque no se anima a hablar con mujeres que son demasiado reales, como que las ven muy lejanas para sí mismos. Y claro, el maid café, como tiene un concepto más accesible para los más jóvenes, por lo menos psicológicamente más jóvenes,
más inocente, menos adulto y más fantasía, y además con límites muy marcados en el que no vas a ir y sin ilusionarte de por ahí conseguir el número de teléfono ni nada por el estilo. Es algo que sabes que tiene un límite y por lo tanto hay mucha gente que empezaba a ir porque le gustó el ambiente, ¿ok? Otra es que no tiene el sistema de los Hostess Club, que por ahí uno compra champán de $1000 y las chicas ganan comisión con eso. No, las chicas no reciben comisión. Pueden estar en un ranking de las chicas más pedidas del local, pero ellas no reciben nada extra por estar arriba o abajo del ranking. Solamente son las más solicitadas y con eso termina. Entre las chicas es más que nada por una cuestión de autoestima, pero bueno, y también que las hace competir un poco más entre ellas, o para mejorar el servicio, ponerle más ganas al trabajo, a la atención. Pero en los últimos años mucha gente que no es otaku, gente que no ve anime directamente, va a los maid café. Por ahí sí les gusta el mundo de las idol, porque bueno, además que eso, algunos maid cafés tienen momentos de escena, tiene a veces algunos shows que es alguna de las chicas que atienden cantando. Bueno, esos no lo tienen todos, pero hay personas que por ahí como no quieren, como no les gusta el sistema, cómo funciona de un hostess club, como que le gusta más la onda de las maids, ¿no? Como que es una semi-compañía, ¿no? Es hablar un ratito, hablar un poco, no mucho, y estar con chicas bonitas y nada, tomar algo tranquilo. Pero lo aclaro de nuevo, no hay maid cafés en el que hayan servicios con final feliz ni nada por el estilo. Una muy importante, ¿las chicas van a los maid café? La respuesta es que sí y súper sí. Es más, el ambiente está hecho muy para gustos femeninos incluso. Los maid cafés hechos y derechos tienen una ambientación muy color rosa, color pastel, y nada, son muchas las japonesas que les encanta compartir un ratito con chicas que están súper bonitas, en un ambiente bonito, con bebidas bonitas y comidas bonitas. Por lo tanto, la atención a chicas es muy común. Que haya chicos también no es nada raro, la clientela no tiene que ser mayor de edad en lo absoluto, por lo menos en los que son los maid cafés hechos y derechos, que tienen, o sea, lo más, llamémosle maid cafés tradicionales. ¿Es recomendable ir a un maid café o no? Bueno, por lo menos va a ser la experiencia más bizarra. Si le pones onda, lo cual es muy importante, no la vas a pasar mal, pero sí va a ser una experiencia rara. La gente por ejemplo, de Socios por el Mundo, que les dejo el link en la descripción del programa que salí en Chile, los muchachos del programa se quedaron que no entendían nada. Dicen que fue la experiencia más rara que tuvieron en toda Asia. Pero claro, fue muy rápido lo de ellos. No hubo tiempo de explicarles lo suficiente. El hecho es que eso es un servicio muy difícil de entender, la existencia, por qué funciona. Y yo creo que la razón por la que funciona es mucho análisis psicológico. Y yo ahí no soy el mejor para analizar ese lado, pero por lo menos para mí, siendo guía de turismo, Nakate Guía por si quieren que los guíe, la mayoría de la gente que le explico lo del maid café como que les cuesta entender, no lo entienden, es como que no les entra en la cabeza. Incluso el extranjero suele comprender aún más lo que es el servicio de los host club y los hostess club, que ahí se maneja millonada de dinero, pero lo ven más común porque está un poquitito más sexualizado. Pero lo que es los maids no lo entienden o lo ven de una forma muy perversa todo. Pero bueno, no sé, espero que hayan entendido. Bueno, la realidad es que ni yo termino de entenderlo. Pero bueno, si no entendieron, bueno, pregúntenle a su familia, a su mascota o al forro de sus vecinos, loco. Chao.